Permanente negacionista de las consecuencias que puede generar el nuevo coronavirus, ha desafiado las directrices de las autoridades sanitarias en muchísimas oportunidades y asegura que es un crimen además mantener confinada a la población porque las personas necesitan trabajar. Solo por mencionar algunas de las frases que ha tenido sobre esta pandemia en los últimos meses. Farid Kajat, internacionalista, está con nosotros para hacer un análisis más general de lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. De nada, buenas tardes. ¿Cuál es el impacto político de que un líder como Jair Bolsonaro, con todas sus características, hoy haya dado positivo para el nuevo coronavirus? Es el mismo que está teniendo en Estados Unidos. Digamos, negar el cambio climático era una cosa. La mayor parte de las consecuencias del cambio climático se pensaba iban a ocurrir en un futuro distante, cosa que no es cierto. Los fuegos en Australia del año pasado demuestran que las consecuencias ya las tenemos con nosotros. Pero por un lado había esta presunción de que las consecuencias del cambio climático eran a futuro, uno, y dos, que digamos la causalidad no era clara. O sea, si había incendios en la Amazonía brasileña, no era evidente que eso fuera consecuencia del cambio climático. Ahora tenemos una situación en la cual hay un diagnóstico de que tienes un determinado virus en el organismo y como consecuencia de ese diagnóstico, tiempo después, mucha gente fallece. Entonces, la relación causa-efecto entre el virus y las consecuencias de salud es evidente para todos, incluyendo aquellos que niegan el fundamento científico de esa causalidad. Entonces, la gente está viendo en tiempo real las consecuencias del discurso negacionista de su presidente, que como no considera que el problema sea de la magnitud que establece la comunidad científica, no toma las medidas necesarias para combatirlo. Pero ya que hablaba también de Estados Unidos, estamos hablando de dos países cuyos líderes son ambos negacionistas de muchos aspectos, que ambos han negado además las consecuencias del nuevo coronavirus, de las medidas sanitarias que recomiendan las autoridades o la comunidad científica, y no en vano hoy además son los países que tienen la mayor cantidad de contagiados. Pero hablamos de líderes, es decir, que tienen personas que creen en ellos, que siguen además las medidas que ellos puedan o no finalmente tomar. Precisamente por eso la pregunta que queda en el aire, y yo incluiría, dicho sea de paso, líderes también de izquierda como López Obrador en esta lista, es en qué medida lo que dicen no genera responsabilidad penal. Cuando un presidente primero niega la gravedad de una pandemia, que como vemos es global, ya no hay forma de evitar las consecuencias, pero por otro lado, cuando finalmente acepta que existe, propone un medicamento que según la comunidad científica ni cura el COVID-19, ni es inocua, porque bueno sería que no cure, pero al menos no haga daño. La hidroxicloroquina eleva significativamente el riesgo de muerte por problemas coronarios en pacientes con COVID-19. Entonces, si no tienes ninguna calificación, cuando un médico recomienda un medicamento, habitualmente hay estudios clínicos que respaldan esa recomendación. Puede que finalmente hay otros estudios que lleguen a conclusiones distintas, pero el médico tiene una razón relativamente válida para afirmar lo que afirma. ¿Con qué fundamento afirma el presidente Bolsonaro que debería tratarse el COVID-19, que según él no existía hasta hace un tiempo como problema de salud pública, con un medicamento como hidroxicloroquina que según los estudios no solo no cura esa enfermedad o no reduce los síntomas, sino que tienen riesgos adicionales, digamos, efectos secundarios. Claro. Digamos, él no tiene ningún fundamento para hacer esa información, a diferencia de lo que dice la comunidad médica. Efectivamente. Ahora, Jair Bolsonaro, además, durante estos meses se ha enfrentado con otras autoridades, gobernadores, alcaldes, justamente por las políticas o las implementaciones para proteger a la población del nuevo coronavirus. Habrá que ver si ahora esto va a tener un impacto en la manera en cómo comience a legislar, a manejar el país, ¿no?
como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, que una vez que es contagiado del nuevo coronavirus, ingresa incluso a la unidad de cuidados intensivos y sale con otra mentalidad, muy agradecido por las enfermeras, por las personas que lo atendieron. Podría ser a lo mejor el caso de Jair Bolsonaro. Ojalá, pero no apostaría mi dinero a eso, ¿no? Boris Johnson es alguien a quien se puede acusar de demagogia en ocasiones, pero cuando a un exministro conservador del Reino Unido se le preguntó por la diferencia entre Johnson y Trump, dijo que Boris Johnson, a diferencia de Trump, no solo leía libros, sino que en ocasiones los escribía. Boris Johnson, cuando los médicos le dijeron que si seguía con el curso de acción inicial, el número de muertos podía llegar a más de 250.000 en el primer año de la pandemia, cambió de curso de acción, le hace caso a los especialistas, mal que bien, y efectivamente agradeció a 2 enfermeros extranjeros y al Servicio Público de Salud que sectores de su partido habían combatido en el pasado por haber salvado su vida. Yo presumo que en el caso de Bolsonaro va a depender de cómo evolucione la enfermedad. Si se repone relativamente rápido con relativamente pocos síntomas, probablemente Bolsonaro se sienta reivindicado y crea que su experiencia es la experiencia promedio y por ende continúe con el discurso que ha tenido hasta ahora. Si llega a ser una situación grave en la cual requiera cuidados intensivos, probablemente eso podría implicar un cambio de espíritu, pero repito, no esperaría que ese sea el desenlace más probable. Claro, porque además hoy incluso él mismo sale a confirmar que tiene coronavirus, da además una entrevista, tiene a los periodistas bastante cerca y al final de la entrevista, además como gesto, se retira la mascarilla y sigue hablando, ¿no? O sea, y les dice, sí, efectivamente tengo coronavirus, pero estoy bien. O sea, marca la diferencia de justamente refiriéndose a que él va a estar bien, no es nada grave. Ojalá, no le deseo mal ni a él ni a nadie, pero es irresponsable de cara a terceros. O sea, finalmente esa actitud es una actitud que es francamente cruel respecto a personas de la tercera edad, porque incluso si fuera cierto, y es cada vez menos cierto, que esta enfermedad no afecta seriamente a gente joven, el punto es que la gente joven también puede transmitirla y a quienes sí afecta de manera grave es a personas mayores. En Suecia no solo es el caso de que la tasa de mortandad, o sea, las muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, es por un amplio margen mayor que en cualquier otro país nórdico, sino que la gran mayoría de los muertos mueren en hospicios para personas mayores. Son gente, un sector particularmente vulnerable de la población, de ahí la afirmación de que esto sea una actitud cruel frente a esta enfermedad, porque es básicamente no preocuparte por aquellos que son más vulnerables frente a la enfermedad. Claro, es una actitud egoísta, es una actitud irresponsable. Además, y bueno, y así está la situación. El tema es que probablemente la situación o la enfermedad no evolucione, no lo lleve a una etapa crítica, pero él sí durante todos estos meses ha llevado a una situación crítica a Brasil. No en vano es el segundo país con la mayor cantidad de casos, hablamos de 1,5 millones de personas contagiadas y cerca de 65.000 personas que han perdido la vida justamente por la falta de un líder, por la falta de políticas sanitarias y por, entre otras situaciones también, por un constante cambio de los ministros de salud y las políticas que, insisto, no han estado nada claras. Bueno, es que habría que ver cuál es el origen del pensamiento de Bolsonaro. Que alguien tenga una ideología política no es un problema. El problema es que nunca someta esa ideología a un contraste con los hechos, ¿no? Cuando uno lee la página web del actual ministro de Relaciones Internacionales o Relaciones Exteriores de Brasil, o del mentor ideológico de Bolsonaro que finalmente en estos días ha roto con él, Olavo de Carvalho, es gente que niega el cambio climático, niega que la teoría heliocéntrica, niega la teoría de la evolución, niegan que la Tierra sea redonda, no estoy exagerando. Olavo de Carvalho niega, por lo menos no toma posición, dice, sobre si la Tierra es plana o redonda. Y Olavo de Carvalho dijo que nadie había muerto de COVID-19 en el mundo cuando empezó la pandemia. Cuando uno tiene ese tipo de posiciones y se niega sistemáticamente a contrastarla con la información que las contradice, el resultado es el que estamos viendo.
Efectivamente, y un resultado bastante complicado porque estamos hablando de la vida de muchísimas personas. Señor Cajat, le agradezco esa comunicación con RPP. De nada, hasta luego. Muy bien, así las cosas entonces en Brasil con su presidente Jair Bolsonaro, negacionista de la enfermedad, y pues ahora ha dado positivo para el nuevo coronavirus.